¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues el día de hoy estamos dando inicio a tu podcast Levántate y Resplandece, en donde sabemos que Dios va a hablar a tu vida porque se ha preparado un tema maravilloso para ti. Dios se va a mover en gran manera, quiere bendecirte. Quédate con nosotros en donde quiera que tú estés, quédate, conecta, comparte, porque el día de hoy vamos a acompañarte a lo largo de casi una hora. Entonces, quédate con nosotros. Y bueno, no solamente eso, sino que empieza a distribuir esta transmisión para que otros también sean bendecidos. Yo soy Norma Torres y hoy en micrófonos conmigo se encuentra Becky. Becky, buen día. Hola, estoy muy feliz de estar aquí, de verdad estoy muy emocionada por el tema del día de hoy. Ya quiero que hablemos del tema, en serio que siento que va a ser algo que puede ser de mucha edificación para quien nos escuche, así que por favor quédate, si estás ahí en tu casita, pues prepárate, siéntate, pon lo que tengas que poner, palomitas, café, té, lo que quieras, y recuerda que también estamos escuchándote, estamos leyéndote, sabes que puedes interactuar con nosotros ahí en los comentarios, queremos saber qué estás opinando del tema, si tienes como algo que aportar, también recuerda que puedes comunicarte con nosotros directamente al 55 55 81 99 53, va a estar ahí apareciendo el número en pantalla y también nuestras redes sociales como LeadsMX. Recuérdalo, sin el punto, LeadsMX, ¿vale? Y también pues en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y recuerda que en Spotify nos encontramos como Levántate y Resplandece para que puedas escucharnos. Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Ya Becky se está así mordiendo las uñas, ¿no? Sí, porque estoy muy emocionada. Ya queremos, ya. Pero también queremos que tú te sientas así de emocionado, porque de verdad hoy se va a aportar a tu vida tanto de parte de Dios, que te garantizo que vas a crecer, que vas a ponerte optimista en Dios, que vas a transformar cosas, porque el tema está encaminado a ello. Y bueno, pues hoy tenemos el placer de recibir aquí en cabina al pastor Jorge Ramírez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, me siento honrado de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Siempre es un gusto poder estar en este podcast. Bueno, bienvenido, pastor. Es un placer tenerlo en cabina y con un tema súper importante. El día de hoy el tema valentía ante la persecución. Un tema que de verdad creo que Dios va a hablar al corazón de la iglesia actual a través de su vida. ¿Cómo podemos abrir valentía ante la persecución? Pues yo creo que la palabra de Dios siempre nos insta a ser valientes, ¿no? Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan, dice la palabra. Entonces, la palabra de Dios siempre es un compendio de historias reales, donde Dios nos muestra cómo muchas veces sus hijos tuvieron que enfrentar adversidad, y en esa adversidad, pues cuando están tomados de la mano de Dios, pueden superarlas bien. No importa lo complicado que llegue a ser, al final de cuentas, tomados de la mano de Dios, siempre podemos salir adelante. Así es. Entonces, empezamos entendiendo que la persecución, Becky, no solamente es, vamos a hablar del tiempo antiguo, sino de la persecución que puede tener la iglesia, pero que necesita realmente estar afianzada en Dios para verdaderamente cruzar esa persecución con aprendizaje y crecimiento. Así es, o sea, definitivamente hoy a lo mejor no estamos tan acostumbrados a la persecución como de aquellos tiempos. Ni a la palabra de persecución, como que da miedo, ¿no? Sí. De hecho, hoy cuando hablamos de persecución, casi siempre lo relacionamos con un problema en la familia, que de pruebas, no quieren venir a la iglesia, que dicen, no, yo prefiero mi religión. En fin, son cuestiones muy sencillas, ¿no? Sobre todo en nuestro país. A lo mejor en otros países sí hay una persecución más dura, pero acá en nuestro país, México, la verdad no es tanto. Pero vamos a ver que la persecución es necesaria. Es necesaria porque cuando hay persecución podemos saber que entonces quién verdaderamente tiene convicción. La persecución nos revela la convicción del corazón de las personas. Wow, qué buena frase. La persecución nos revela la convicción del corazón de las personas. Así es. Sí, sobre todo que estábamos platicando un poquito antes de iniciar el tema y creemos que la persecución
es un movimiento a la comodidad. Y creo que como cristianos actualmente tenemos demasiada comodidad en cuanto a la fe, en cuanto a ser cristianos. Incluso a veces es como, sí soy cristiano y vamos a la iglesia los domingos y los fines de semana pues consagrados a Dios, y entre semana pues vivimos nuestras vidas normales, pero realmente no hay una persecución real en nuestras vidas que nos mueva a esa comodidad que hemos caído en el cristianismo actualmente. Sí, y algo interesante que está diciendo el pastor es, la persecución revela la convicción del corazón de las personas, y se me viene a la memoria, Becky, pastor, cuando nuestros jóvenes que han nacido en hogares cristianos van creciendo y empieza la persecución en las escuelas, como las burlas, el tener que sustentar que eres cristiano, realmente aparece la convicción, y resulta que tuvimos hijos nada más de nombre cristianos, pero sin convicción alguna. Porque en la adolescencia, en la juventud, empiezan a caer en temas del mundo, en cosas que no deberían de practicar, y tú dices, pero si creció en cuna cristiana, no, o sea, creció entendiendo que iban a la iglesia, pero no había una convicción, ¿no? Sí, ahorita se me viene a la mente una frase que usa mi esposa. Dice, nacieron en cuna cristiana, pero se salieron de la cuna y la cuna siguió siendo cristiana, pero ellos ya no. Solo la cuna era cristiana. Sí, entonces, podemos llegar a la conclusión que la persecución es necesaria. Es parte de la formación de un cristiano. Un cristiano siempre tiene que tener persecución. Ya sea severa, o puede ser persecución sencilla, como de que en tu familia no te quieran porque ya eres cristiano, ¿no? Y que de pronto, a mí me tocó casos donde conozco una hermana que se convirtió al Señor y llegó bien contenta con su familia. Ya soy cristiana, ya encontraron una nueva familia. Y entonces, cuando su mamá, sus hermanos se percataron de eso, ¿sabes qué? Aquí no vengas a hablarnos de eso, es más, ya no eres nuestra hija, wow. Ya olvídate, nosotros no queremos volver a verte. Entonces esa hermana, me acuerdo que esa vez dijo, pues miren, aquí tengo 6 hermanos y allá tengo miles de hermanos, entonces para allá me voy a ir. Dice que se fue muy contenta, sí le dolió, claro que sí, duele, pero se fue, dijo, eso es parte de lo que es necesario que vivamos. Hijos de Dios. Entonces la persecución es un tema necesario en la vida del verdadero creyente. Así es. Persecución en todos los sentidos, en todos los niveles. A veces el cristiano, pastor, siente la enfermedad como una persecución. Eso es parte de un proceso, ¿no? De una persecución, ¿no? Pero aún ahí aprende a afirmarse. Exacto. Sí, la enfermedad pues, obviamente es un trato muchas veces de Dios, es una prueba. Nosotros en los 6 pasos hay uno de los temas que enseñamos es sobre las pruebas del cristiano, y entre las pruebas está primero pues la persecución. Precisamente. La segunda prueba es el trato de Dios cuando te disciplina, y la tercera prueba es cuando nosotros incluso permite Dios que seamos tentados para ver si habremos de mantener nuestra convicción y no caer en pecado. O sea, son 3 tipos de prueba la que tiene un cristiano. Y dentro de esos 3 tipos de prueba está la persecución. Pero bueno, aquí una cosa importante que yo quisiera enfatizar es que hoy en día la iglesia cristiana en algunos países como el nuestro, y mucho más, por ejemplo, en los países del norte, ahí en Estados Unidos, como que se ha vuelto, los cristianos, algunos cristianos, no digo que todos, pero algunos cristianos se han vuelto religiosos, de tal manera que ya su relación con Cristo es prácticamente nula, y lo que tienen más es una relación con su religión, ¿verdad? Entonces por eso es necesario que de pronto el Señor nos dé una sacudidita, y algunas veces a través de un problema de salud, un problema familiar, una situación económica, pero también hace falta la persecución, claro. Amén. La persecución. Entonces, vemos un ejemplo en la Biblia. Me gustaría ir al libro de Hechos, capítulo 7, verso 59 y 60. Está en el libro de Hechos, habla de Esteban. Algunos ya conocen la vida de Esteban. Yo creo que
de alguna manera es famoso. Sí, claro, el primer mártir. Ajá, es el primer mártir de que la Biblia nos menciona, sí. Y también habla de que él era uno de los primeros diáconos. Y aquí en este pasaje, en estos versículos dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? O sea, no solo lo apedrearon, lo asesinaron. Sí. Exacto, o sea que pudieron haberlo apedreado como a Pablo, porque a Pablo lo apedrearon varias veces. También, sí. Salía corriendo a las colonias. Pero salía, ¿no? Y me da mucha risa a Pablo, porque si ustedes leen la parte donde lo apedrean allí en Filipos, lo apedrean varios lugares, ¿no? Entonces, pero hay un momento en que lo apedrean, lo dejan como muerto. Y dice que ellos, los que lo apedrearon ellos mismos, lo sacan fuera de la ciudad. ¿Para qué queremos acá el culto? Los discípulos estaban ahí rodeándolo, yo creo así, angustiados, llorando, no sé. Y de pronto Pablo se vuelve a levantar, ¿no? Reacciona, yo me imagino todo lleno de sangre, de golpes. Y lo que uno esperaría es que saliera huyendo, ¿no? Pero no, dice la palabra, es que después de que se recuperó tantito, dice que volvió a entrar a la ciudad. Ajá, o sea, yo regreso. A mí no me van a sacar. A mí no me sacan así, ¿no? Yo me voy por mi propio pie. Y realmente Pablo dice grandes cosas en ese lugar. Pero lo más importante es que veamos algo muy interesante que ocurre con la persecución. La Biblia nos lo revela, ¿no? La iglesia en Jerusalén fue perseguida. Después de lo que pasó con Esteban, después asesinaron a Jacobo, hermano de Juan, precisamente. Y dice la palabra de Dios que entonces tuvieron que salir huyendo muchos de los cristianos que estaban allí en la iglesia en Jerusalén. Y entonces al salir, esto provocó que también la palabra saliera. Decías tú hace ratito. A lo mejor ya estaban bien cómodos, felices, dice ahí en el capítulo 2 de Hechos. Dice que estaban todos unánimes juntos, que tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades y sus bienes. Todos iban a su célula. Llegaban aquí, dice que todos los días en el templo y por las casas comían con alegría. Sí, estaba rica la merienda. Estaba rica la merienda. Estaba bien, justo hasta como dice mi hermana, estaban bien cómodos allí. Hasta que llega el momento de la persecución. Ya habían crecido, dice que había crecido bastante, por lo menos eran más de 3,000, porque en el día de Pentecostés Pedro predica y se convierte en 3,000, pero estaban muy cómodos allí, pero algo dijo Dios, no, es necesario esparcir la semilla, ¿no? Claro. Y entonces viene la persecución, permitida por Dios. A veces hay una diferencia entre que Dios trajo la persecución a que Dios la permite, no son dos cosas diferentes. Claro. Entonces Dios permite la persecución, entonces todo este evangelio empieza a expandirse en todo el imperio romano. Wow. Sí es necesario. Incluso también por ahí hay un ejemplo que nos pone, ¿no? Que es como el átomo. El átomo es imperceptible a la vista humana. Es extremadamente pequeño, solamente a través de microscopios de alta potencia se puede más o menos visualizar, pero dicen que cuando logran romper este átomo, de su interior sale una energía tremenda. De hecho, de ahí proviene lo que conocemos la bomba atómica, que es de la energía, del rompimiento del núcleo de un átomo. Entonces, por eso es importante, cuando lo comparamos parece interesante, porque siendo tan pequeño, en el momento que se rompe, sale una gran energía. Y así pasa con la iglesia, cuando es perseguida, cuando es atacada, cuando es de alguna manera sacudida, entonces de ella emana mucha energía. Y esa energía es este potencial de esparcir la palabra, es este saber realmente cuál es la convicción en cada cristiano, porque comentabas algo muy interesante que sería bueno que lo repitieras, Becky, aquí al aire, sí. Cuando tuvieron que ser movidos de su zona de confort, y la iglesia hoy tendría que ser movida de la zona de confort. Sí, y recordar que hay cosas que dependen de nosotros.
Hay cosas que dependen de Dios, como por ejemplo Él nos dio la salvación, su Hijo amado murió en la cruz por nosotros y nosotros no tuvimos que hacer nada para recibir eso, porque es un regalo y es por gracia. Pero cosas que dependen de nosotros es decidir salir de la comodidad. Y sí, hay cosas que van a incomodarnos, pero podemos hacer la decisión como cuando Jesucristo iba a ser aprendido, como los discípulos huir, o como en la iglesia de los Hechos, ser firmes y ser valientes y decir, yo tomo la decisión de seguir a Cristo aunque haya persecución, aunque haya estas adversidades en mi contra. Claro, porque hoy en día, tristemente, la iglesia se ha vuelto una iglesia muy frágil, muy blandengue, muy niña. Estamos en pañales, ¿no? El apóstol Pablo decía, es una vergüenza que debiendo comer ya sólido, se les tenga que dar otra vez leche espiritual y cambiar el pañal. Ah, pero cuidado, si no le das la leche tibia llora. Cuidado, si no le cambias el pañalito ya llora también. Es decir, la iglesia hoy en día tristemente es una iglesia que llora por todo, que se queja de todo, que quiere todas las atenciones, absorbente, inmadura. Tristemente inmadura, en donde nunca jamás hemos vivido una persecución como en la iglesia antigua, o hoy en día como la vive Cuba, como la viven los misioneros en Haití, como la viven algunos otros, incluso en estados de Estados Unidos hay persecución, aun cuando es un país cristiano, a aquellos que son realmente consagrados son perseguidos, porque la mayoría vive en la carnalidad. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esa iglesia madura? Si la persecución nos duele, nos incomoda, nos saca de la zona de confort y nos lleva lejos de crecer a quejarnos todo el tiempo. Así es. Entonces, decía hace un momento, la iglesia es purificada también por la persecución. No solo se expande el evangelio, va para todos lados, porque pues, obviamente al ir huyendo, pues vas predicando como predicaban los primeros cristianos, sino que también es purificada. Sí. ¿Por qué crees que sea purificada? ¿Pregunta de examen? Qué bueno que sí estudié. Qué bueno que leímos y estudié. Pero vamos a ver, ¿por qué crees que es purificada la iglesia con la persecución? Con la persecución, porque los que son realmente tienen una fe firme son los que permanecen. Y los que tienen una fe blanda son los que se caen, se tiran, como la parábola que puso Jesús, ¿no? Los que están en la roca, los que están en la arena, evidentemente vienen las olas, la persecución, se lleva a los que están en la arena, pero los que están firmes permanecen. Si estudió, ven aquí. Fíjate que eso es bien importante, porque no solo se expande el evangelio, ya lo vimos, ¿verdad? Sino que también se purifica la iglesia. Porque cuando nosotros somos perseguidos, ahí se ve realmente quién tiene convicción. Me acuerdo mucho de una historia que platicaba, no sé ni quién me la platicó, pero dice que estaban todos en la iglesia allí y entonces entraron unos hombres armados a la iglesia, así con sus cuernos de chivo, imagínense, ¿no? Y entonces dijeron, ahora sí, todos aquellos que estén dispuestos a morir por Cristo, vamos a matarlos, ¿no? Y entonces cuando todos vieron eso, algunos se impactaron, entonces algunos salieron, no, nosotros ya nos vamos, y se fueron, ¿no? Y después ya nada más quedaron unos cuantos, unos 10, y ya cuando se fueron todos los que supuestamente no querían morir, entonces el que llevaba la jarra me dijo, ahora sí, guardé las armas, ahora sí vamos a alabar a Dios. Aquí están los verdaderos. Los verdaderos. Algo así me pasó a mí. Ajá. En un retiro justo de jóvenes de la Iglesia del Señor y el que estaba al frente de ese equipo, el pastor Emanuel Camargo. Y entonces teníamos que montar como una obra de teatro para los jóvenes nuevos y ellos en su equipo hicieron justo eso. Entonces estaban, según adorando en la iglesia, entraban ellos, pero eran como romanos esa fue su personificación, y van a morir todos los verdaderos adoradores de Cristo, van a morir, y unos lloraban, no, yo me arrepiento, no, yo no soy cristiano, no, y empezaron a salir y quedaban ahí 3 almitas, y entonces decía, ahora sí, ustedes síganos porque vamos a buscar a los verdaderos cristianos. Y se salían, y entonces a mí me impactó mucho, ¿no? Porque llegaron gritando y todo así, los muchachos, era creo estudiante en el Instituto Bíblico en aquel entonces, el pastor Camargo,
¿Y cómo se me grabó eso ahora que tú, bueno, lo comentas, pastor? Yo creo que ese es como un símil a una prueba, una persecución espiritual. Llega, sacude tu vida, como tú lo estás manejando, tengo aquí un cuadro perfecto de cómo sacude tu vida y realmente qué hay en mí, qué brota de mí en ese momento, ¿no? Sí, amén. Sí, o sea, que realmente ahí es donde se pone a prueba tu convicción. Sí. O sea, se pone a prueba el verdadero amor que tienes por Cristo. Hay personas que a mí me sorprenden, ¿no? Que o sea, admiro a esas personas donde hubo tiempos en que así con la pistola en la mano amenazando a sus hijos y diciéndole, vas a negar a Cristo o se muere tu hijo, porque a lo mejor dices, pues mátame, ¿no? A veces nosotros podemos decir, sí, yo voy a entregar mi vida, pero un padre que esté dispuesto a entregar la vida de su hijo por su propia convicción, eso te va más a un nivel más claro, más allá, no me lo imagino. Entonces, pero sí lo hay gente que sí ha sido capaz de decir, de modo al fin que él va a estar conmigo en la gloria. Y sí ha habido casos que han matado a sus familiares, ¿no? Wow. Entonces, la persecución realmente saca de la iglesia lo mejor. O sea, las personas que verdaderamente... Es ahí el punto en donde se santifica la iglesia. Exacto. Pero el reto, yo decía hace un momento, y te los planteaba como una pregunta, ¿verdad? ¿Será posible que la iglesia pueda llegar a esa purificación sin necesidad de la persecución? ¿Tú qué crees de eso? Pues yo siento que es difícil, porque a veces cuando muchos llegan a conocer a Cristo, llegan a conocerlo tal vez como un mago de la lámpara, un aladino que le froto y me concede todos mis deseos y voy a estar bien. Sin embargo, allá en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y creo que a veces sí necesitamos persecución porque no entendemos realmente cómo es realmente negarse a sí mismo y qué es tomar tu cruz, ¿no? Y a veces tomar tu cruz, pues dejo el pasado, la vida pasada, no sé, ya no me emborracho, a cosas así. Hay personas que sí les cuesta morir a eso, pero algo más allá tiene que morir y ese eres tú, para que Cristo pueda crecer en ti. Y creo que sin persecución tendrías que poder lograr entender eso sin prueba. Deberíamos entenderlo sin persecución. Es complicado y yo creo que es el punto álgido en esta iglesia actual, pastor, que no lo está logrando. Hay tres formas de aprender, ¿no? La primera es a través de un consejo que te digan, ¿sabes qué? Tienes que consagrar tu vida, tienes que vivir como verdadero cristiano, ¿no? La otra forma de aprender es que veas la experiencia de otros, ya sea mala, ¿no? Mira cómo le fue por andar coqueteando con el mundo y todo eso, entonces tú ves las consecuencias de lo que vivió esa persona y aprendes de eso y dices, yo no voy a hacer eso. Temes y te guardas. Exacto. Y la tercera forma de aprender, y es la más efectiva, es a través del dolor. Es la verdadera negación, es lo que decías, Becky, es el verdadero negarte. Así es. Ahí en el Salmo 32, en el verso 8, no lo vamos a buscar, pero dice así, te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, si no se acercan a ti. Entonces, ahí esa es una alegoría, ¿no? Sí. El caballo, ¿qué le provoca al caballo el freno? Dolor. ¿Qué le provoca? Dolor le entierra ahí. Que cuando generas un dolor en él, le puedes obligar a que se mueva hacia donde tú quieres, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios en ese salmo está diciendo, tú puedes, en un acto voluntario, consagrarte a mí, ¿sí? O puedes ignorarme y yo no voy a permitirlo eso, voy a tener que ejercer dolor hacia ti. El freno. Para que puedas amarme, sí. Entregarte, ¿sí me explico? Sí. Entonces, de alguna manera sí se puede, sí es posible. Por eso es que la Biblia insiste tantas veces, si se dan cuenta, es muy insistente. Por ejemplo, en Josué 1.8, ¿quién sabe Josué 1.8? Mira que te mando que te no, bueno, ese es el 9. Entonces. Dice,
Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice, ¿no? Pero la clave ahí dice, meditarás en él, de día y de noche meditarás en él. También en el Salmo 1 habla de eso, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores y sentado, en consejo de malos. Bueno, y luego, pero la parte que me es interesante es que dice, sino que en la ley de Jehová se deleita, medita de día y de noche. Entonces era como el árbol cantado y empieza a decir todas las cosas buenas, ¿no? Pero el problema es que nosotros, para poder crecer, para poder activar nuestra vida, sin la persecución, sin el dolor, entonces necesitamos aplicar eso de meditar. ¿Por qué es importante meditar? Porque cuando nosotros meditamos, entonces nos autoanalizamos y decimos, bueno, ¿qué clase de cristiano estoy siendo? Porque digo, hay gente que se sube al altar a tocar o a cantar y se ha descubierto que en algunos casos están en pecado, ¿no? En una situación y de pronto sale, ¿no? Y se descubre, pero yo digo, bueno, ¿por qué esa persona no hizo... No tuvo el freno de no subirse? No, sí, exacto. O sea, ¿por qué no pudo sentir en su corazón en un momento de meditación delante de Dios decir, es que yo estoy mal? Claro. O sea, yo no estoy bien lo que estoy haciendo. Sí. Entonces, no puedo yo permitirme seguir así. Subir. Entonces, yo no voy a subir. A lo mejor no le dice a nadie por qué, pero él en su propia convicción dice, no voy a subir. Hasta que no arregle este asunto. Claro. Hasta que no renuncie a este pecado, a esta forma de vivir, no lo voy a hacer. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué punto tan interesante? Tiene que ver con el meditar. Claro. La otra es que Dios te obligue, o sea, que te exponga, ¿verdad? Wow. Y entonces te avergüence delante de todos, entonces después de eso viene un quebrantamiento a ti y entonces viene una madurez, ¿no? Amén. Pero no hay necesidad, ¿verdad? Que en el Salmo 32 dice que no hay necesidad. ¿Tú qué crees? Qué buen amor. Y yo, ¿por qué? Y yo entendiendo por qué he pasado todo lo que he pasado. Ahora entiendo. Y yo, bueno, pues creo que sí es muy importante meditar. Es tan importante tener en nuestro corazón la palabra de Dios y sobre todo esa parte de llevarla a cabo, ser fieles, ser firmes. Y aunque opino que sí es necesario, a veces siempre va a venir, aunque sea 1 o 2 pruebas de dolor. Claro. Aunque seamos muy firmes, aunque meditemos todos los días, a lo mejor sí nos evitaremos uno que otro tropiezo. Sí nos evitaremos tal vez mucho dolor. Trancazo. Sí, los trancazos que nos llegan a dar la vida porque pues así es la vida. Ajá, y aparte porque es causa consecuencia, ¿no? Hay cosas que vienen por tu pecado, por tu desobediencia. O por malas decisiones. Por malas decisiones. Sin embargo, hay una frase que me gusta mucho que dice que solamente una verdadera prueba de fe reafirma la fuerza de una creencia. Y dice la palabra de Dios que Dios prueba los corazones. Y siempre va a haber prueba, pero creo que entre más hayas meditado en la palabra, más estés firme en la roca, más vas a poder estar firme en aquello que está viniendo a tu vida. Y otra cosa que me llama mucho la atención es esta parte que dice el pastor, que si hubieran sabido la palabra de Dios, tal vez no hubiera venido a la persecución con la fuerza que vino. Y estaba pensando que Jesucristo les dejó que hicieran discípulos en todas las naciones, sin embargo se habían quedado estancados en un solo lugar. Si ellos hubieran meditado en la palabra que Jesucristo les había dejado antes de irse, tal vez la persecución no habría venido con la misma fuerza con la que los golpeó. Y fue el freno, ¿no? Para decir, tienes que moverte. A ver, vamos. Sí. ¿No? Algo que se me hace muy, muy importante mencionar es que el hombre, cuando no tiene la palabra de Dios en su corazón, pero también cuando no tiene una relación, no alcanza a ser redarguido por el Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo no lo haga, él redarguye al hombre, pero el hombre decide omitir. El apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, que no contristéis al Espíritu, el cual está en vosotros. Y si dejamos de oírlo, ¿qué pasa? Que la conciencia se cauteriza, se solda. Es decir, habla una vez y otra, y dejamos de oírlo tantas veces que nuestra conciencia, él no deja de hablar jamás, él siempre hablará en nuestra vida.
pero la conciencia del hombre se solda, se cauteriza, se sella, entonces se hace insensible y sigue viviendo como va. Por eso a tantos hombres, tanto del altar como de la congregación, porque aquí va parejito, ¿no? Les es sencillo venir, levantar manos, cantar, danzar y salir y hacer lo mismo allá en el mundo y subir al altar. O sea, qué terrible vivir con una conciencia cauterizada por falta de lo que justo decía el pastor Becky, la palabra en tu vida y el mover del Espíritu Santo, que en su mayoría, creo yo, porque Él es el administrador en esta tierra de la iglesia, creo yo, es lo básico para que la palabra sea efectiva en nuestra vida y entonces poder crecer. Y de ahí podemos ver cómo, pastor, es que el hombre y la mujer de Dios esforzados son fieles y valientes, ¿no? Fieles y valientes, ¿ante qué? Ante la prueba, ante la sacudida, como le llamas tú, que me gustó mucho esa parte sacudida, porque me imagino la vida de un hombre y una mujer siendo así, sacudidas, para crecer. Exacto. Exacto. Sí, requiere, hoy la iglesia más que nunca requiere que seamos fieles, ¿verdad? Estamos fidelidad y valentía, porque la realidad es que en los tiempos que vienen van a venir tiempos complicados, el mundo va a querer absorber a la iglesia y de hecho en algunos casos ya lo está absorbiendo, ¿no? Ya las ideas del mundo están permeando en las congregaciones y de pronto se está perdiendo la pureza de la palabra, la pureza de la doctrina. Entonces eso, si nosotros no estamos dispuestos a enfrentarlo y a enfrentar las consecuencias de enfrentarlo, pues entonces vamos a quedarnos cómodos, como decía. Pues no va a haber persecución porque estamos amoldándonos al mundo. Sí, lejos de que ellos se conviertan en nosotros, hoy nos estamos convirtiendo a ellos. Y es un nuevo fenómeno que está ocurriendo mucho en las iglesias, que sí hay persecución, pero no la sentimos porque estamos tan amoldados al mundo que ya no lo vemos como una persecución. Hay tantas ideologías, tantas cosas que se están levantando en el mundo y en lugar de que la iglesia sea perseguida por ir en contra de esas ideologías, ir en contra de lo que va en contra de la palabra de Dios, la iglesia se está yendo con las corrientes nuevas. Y de hecho me recuerda este versículo de Juan, que está en... Aquí lo tengo anotado en el tema. Ahí está, ahí. Ella es que sí lo busqué, no, pero que lo encuentra, Becky. Juan 15:19, y dice la palabra de Dios: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos yéndonos con las corrientes del mundo? Porque en el mundo no nos aborrece. Tratamos de poner a estos cristianos buena onda, que se llevan bien con todos, y Dios no nos mandó a ser los cristianos buena onda del mundo, nos mandó a ir en contra de lo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué no sentimos la persecución actualmente? Porque vamos con ellos. Así es. Porque eres el menos popular como pastor. Porque buscas apegarte a la palabra, porque tu vida refleja eso realmente, ¿no? Eso es la fe activa, pastor. Tenemos ya unos minutitos para ir cerrando. La fe activa, ¿qué nos puedes hablar de la fe activa? Bueno, pues mira, siguiendo en la misma línea, ¿no? Nosotros necesitamos tener convicción para enfrentar la tibieza de la iglesia. Y tenemos también que tener nosotros la disposición de recibir la reprensión. Qué importante es que hoy en la iglesia haya hombres y mujeres que estén dispuestos no solo a enfrentar la oposición fuera de la iglesia, sino a enfrentar la oposición dentro de la iglesia. Porque como decía Becky, como hay ya una tendencia a amoldarse al mundo, cuando alguien quiere trazar una línea y reforzar los fundamentos y no permitir que las cosas del mundo se introduzcan, entonces ese tipo de personas sufren persecución, pero no de afuera, interna, sino de la misma iglesia. Así es. ¿Y qué tan dispuesto estás a ser señalado, a ser atacado, a incluso perder a tus amistades dentro de la iglesia? Porque tú estás dispuesto a vivir
de manera recta dentro de la iglesia y a exponer las cosas que están mal. A guardar la sana doctrina, a defender la sana doctrina. Así es. Porque no puedes amoldarte aún dentro de la iglesia y permitir que la sana doctrina esté siendo trastocada cuando la conoces. Y cuando levantas la voz eres señalado, eres relegado, eres cortado, pero tú decides, creces en la sana doctrina y en el entendimiento que Dios te ha dado la palabra a través de esta sana doctrina, sin importar que ya no tengas amigos, sin importar que ya no seas invitado, sin importar que no pasa nada, crece porque estás haciendo lo adecuado, ¿no? Y eso nos habla también de ser llenos de poder, un minutito, llenos de poder. Sí, bueno, pues obviamente para poder enfrentar la oposición, no lo puedes enfrentar en tus fuerzas, no puedes enfrentarlo solo con la convicción, necesitas el poder de Dios sobre ti. Incluso el mismo Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, cuando lo tomaron preso, dice que, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué hicieron? Huyeron. Salieron huyendo, ¿no? Pero después cuando Jesús regresa les dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Es que no basta con tener la convicción. Cuando viene la persecución, cuando viene el ataque, necesitas algo sobrenatural dentro de ti. Y entonces dice que no te vayas, les dice, porque recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Pero hasta que fuiste investido con poder. Ya fueron. ¿Y cómo eran los discípulos después de el Pentecostés, que recibieron el revestimiento del Espíritu con poder? Como Esteban. Pues se levantaron ese día y ahí estaban todos y se atrevieron a decirle, ustedes asesinaron al autor de la vida, ¿no? Antes no se atrevían, Pedro no se atrevió a confrontar a una sirvienta que estaba ahí, una señora, ¿no? Tuvo miedo. Y acá se levanta y le habla a todo el pueblo y le habla a los fariseos y los confronta y les dice que ellos asesinaron al autor de la vida. Y entonces son tocados esas personas y se convierten al Señor como 3,000 personas, dice, ¿no? Pero ya eran otros discípulos, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque habían sido revestidos de poder. ¡Qué bendición! ¿Y cómo pueden empezar los primeros discípulos a recibir a Dios en su corazón? ¿A través de una oración? Sí, o sea que decíamos hace un momento, primero necesitamos convicción. ¿Convicción de qué? De que estamos en el camino, ¿verdad? Estamos donde está el camino, donde está la verdad, donde está la vida. Entonces, si tú, por ejemplo, a lo mejor nos escuchas, nunca, apenas empiezas a escuchar cosas de Jesús, te han enseñado algunas cosas, y tú quieres verdaderamente emprender el camino de la plenitud, tienes primero que abrirle tu corazón a Jesús. Ese es el primer paso. No puedes aventarte los retos grandes que vienen, sino antes empiezas por el principio. Y el principio es abrir tu corazón a Jesús y decirle a Jesús que entre a tu vida. Porque cuando Él entra a tu corazón, entonces hay un nuevo nacimiento dentro de ti, y en ese nuevo nacimiento empieza a crecer un nuevo ser. Que tiene convicción, que tiene valor, que tiene una fe activa y que va a ser revestido de poder. Y podemos llevar a nuestro auditorio, todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, pastor, a través de esta oración. Vamos a hacer una oración, ¿les parece a todos los que nos están mirando? Si tú tienes el deseo en tu corazón de entregar tu vida a Jesús, quieres emprender este camino que es maravilloso. Bueno, sí, amén. Ahí haz esta oración conmigo. Ahí cierra tus ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos aquí, apoyando a los que nos están mirando a través de las redes. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dile ahí a Jesús con todo tu corazón: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Yo creo que has venido a este mundo para entregar tu vida en rescate por mí. Yo te abro mi corazón y te pido que tú entres en él de una manera sobrenatural. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Rey de reyes, a mí
Si tú hiciste esta oración aquí con nosotros, te pido que por favor te comuniques con nosotros. Nos gustaría darte un seguimiento, apoyarte, ayudarte, guiarte a que puedas seguir en este camino en el que estuvimos hablando en este tema, para que puedas seguir adelante. Ahí vamos a estar dejando nuestro contacto para que puedas llamarnos. Estamos muy al pendiente de ti. Así es, estamos al pendiente de ti, contáctanos. Y bueno, pastor, gracias por el tema, ha sido una bendición. ¿Algo que quieras cerrar para nuestro auditorio? Claro que sí, pues nada más reiterar, ¿no? Que al final de cuentas persecución va a venir siempre en nuestras vidas. La dimensión o la fuerza con la que venga esto también dependerá de lo que Dios quiere formar en nosotros, ¿verdad? Pero si tú tienes la disposición de agradar a Dios, métete con Dios. Pregúntale, ¿estoy bien? ¿Estoy viviendo una vida que verdaderamente te agrade? ¿Estoy tibio? Yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo era posible que los fariseos, que se habían pasado estudiando la Biblia durante años se pasaron estudiando la Biblia y estaban estudiando la venida del Mesías? ¿Cómo es posible que después se para el Mesías delante de ellos y no lo reconocen? O sea, ¿eso no les parece increíble? Bueno, pues entonces, así es posible que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Entonces, vayamos a Dios, examinémonos a nosotros mismos y descubramos si estamos siendo tibios y evitemos el trato de Dios en la medida de lo posible. Pero sepamos que siempre, como quiera, Dios va a traer la persecución para afirmar nuestra convicción y para que nosotros podamos ser purificados como iglesia. Amén. Perfecto. Gloria a Dios por el tema. Amén. Mucha edificación, mucha palabra, mucho para pensar, mucho para reflexionar de realmente cómo estamos funcionando como cristianos. ¿Somos cristianos de dicho, Becky, o somos cristianos en espíritu y en verdad? Bueno, pues es algo que cada uno tendríamos que responder. Y nos estamos despidiendo, estamos cerrando ya este podcast, Becky, agradeciendo a todos los que llamaron. Ay, sí, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí comentando, estuvimos leyendo sus comentarios y en verdad estamos muy agradecidos de que estén aportando mucho, que estén aprendiendo mucho de la palabra de Dios, y pues ahí estamos siguiendo atendiendo sus llamadas o comentarios que quieran dejar. Así es, gracias también al equipo que hace posible esto. El motor de este podcast están por allá atrás. Son en cabina Irving Sorrosa, en producción Fer Ramírez. Muchísimas gracias también a todos ustedes que comparten y expanden la palabra a través de este podcast. Pues nada, se despide de ustedes Norma Torres, Becky Mejía, y no lo olvides, levántate y resplandece.